Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al seminario La Dirección de la Cura y las Estructuras Clínicas. Recuerden que este año estamos dedicados a las estructuras de las neurosis, la psicosis y las perversiones. Antes de comenzar, quería decirles que hemos hecho un cambio con respecto a las jornadas. Me pidieron que lo comunique porque algunos están preguntando. La jornada que teníamos el día 13 de junio va a pasar al último viernes de julio. Y vamos a tener este mes las jornadas del dispositivo de lectura el 27 de junio, que es el último viernes. Hicimos esto de cambiar las fechas porque no nos daba el tiempo para hacer la difusión de las dos jornadas en este mes. Así que los que tenían que presentar el 13 de junio, van a pasar a presentar el último viernes de julio. Y los que tenían que presentar el 27, van a presentar en esa fecha. La jornada que estaba preparada para julio, era una que agregamos sobre clínica de psicoanálisis con niños, va a quedar para más adelante y más adelante le vamos a informar la fecha de esas jornadas. Bueno, esto es una comunicación que me pidieron que hiciera antes de comenzar el seminario. Bueno, vamos a retomar entonces, como siempre, repasar un poquito lo que habíamos visto. Recuerden que la estructura de la neurosis son las neurosis, la psicosis y las perversiones. Recuerden que las neurosis estaban en relación al deseo del gran otro, la psicosis están en relación al deseo en el cuerpo y las perversiones en relación al deseo del falo. Con respecto a los mecanismos, recuerden que para la neurosis está el mecanismo de la represión, para la psicosis el mecanismo de la forclusión y para las perversiones el mecanismo de la renegación. Quería retomar algo muy brevemente sobre las neurosis. Nosotros habíamos visto la otra vez en relación al concepto de represión, ¿no? Y el valor que tiene el nombre del Padre, sobre el cual se inscribe el lugar del gran otro simbólico, ¿no? Y el valor que tiene la cadena significante. Quería recordarles, porque esto es muy importante para la dirección de la cura, no confundir el sujeto del inconsciente con el ser. Esa fue justamente la originalidad de Freud, descubrir el inconsciente, a lo cual Lacan le agregó la noción de sujeto, donde un sujeto está representado por un significante para otro significante. Pero el sujeto siempre se encuentra a cierta distancia del ser. Es decir, que ese ser no se le junta jamás. El sujeto del inconsciente no se junta con el ser. ¿Cómo lo alcanza? Por la metonimia. Y la metonimia que alcanza el ser en el sujeto es el objeto A o el deseo. Es a través del objeto A como objeto del deseo que hay una posibilidad de ubicar la relación entre el ser y el sujeto del inconsciente. Digo esto porque tengan en cuenta que en la dirección de la cura, sobre todo en el tiempo de entrevistas preliminares, si el sujeto empieza por sus síntomas y aborda el lugar del sujeto del inconsciente, no es lo mismo que empiece por el ser que toma la dimensión fantasmática, es decir, la dimensión donde el objeto del deseo se va desplazando, acercándose al sujeto. Entonces, hay dos formas que van a tener que distinguir entre el sujeto del inconsciente, el síntoma y que se expresa en una demanda, y la dimensión del ser
que va a ir a la dimensión fantasmática del objeto del deseo. Acuérdense también que a nivel del sujeto del inconsciente, en relación al gran otro, es decir, al otro simbólico, hay un significante que falta. Ese significante se llama falo, el significante de la falta, que hace que en el lugar del gran otro hay algo que falta. El falo es el significante de la falta, que es sustraído de la cadena significante, está unido al complejo de castración y permite que los significantes se deslicen. O sea que para que los significantes se deslicen en una cadena significante y representen a un sujeto en relación a otro significante, que es el lugar del saber, tengan en cuenta que hay algo que falta que se llama falo. Ese falo que se inscribe sobre el nombre del Padre como significante de la falta, significante simbólico de la falta, y después Lacan lo va a llamar como significante del goce, es lo que hace que en el gran otro haya una falta. Es una figura enigmática el falo, es un significante, pero también Lacan lo llama figura enigmática. ¿Por qué? Porque puede jugar el lugar imaginario. Si bien es un lugar simbólico, puede hacer su juego en el imaginario. Y es un significante que vela al sujeto en el lugar de la muerte. O sea, la falta vela el lugar de la muerte. Por eso no hay representación de la muerte. Sí podemos pensar que hay una falta que está en relación al lugar del gran otro, y ese significante falo vela la muerte. ¿Cómo está implicado? Tenemos que tener en cuenta, acuérdense, las leyes del significante, también importantes para la dirección de la cura. La diacronía y la sincronía son las dos leyes del significante, una que significa la continuidad en un lugar a través de la manifestación del lenguaje, por una sucesión de significantes que se desarrolla en el tiempo y que implica la noción de escansión. Esto quiere decir también, para la dirección de la cura, un lugar importante, que si alguien empieza hablando de algo, ese significante, aunque hable de otra cosa que no tiene nada que ver con la asociación libre, tengan en cuenta que hay una diacronía y una sucesión inconsciente de significantes que tienen una lógica. Y uno tiene que tener en cuenta ese comienzo para abordar lo que sigue. Porque muchas veces lo que yo escucho es que se olvidan del comienzo, como el analizante o el que consulta empieza a hablar y habla de una cosa y habla, el analista pierde la dirección de la cura y se olvida del comienzo de esa hora. Entonces, la diacronía es esto, es la posibilidad del significante desplazándose en el lenguaje para tener en cuenta que hay una lógica ahí de sucesión en el tiempo e implica una escansión. ¿Dónde está la escansión? En la sincronía. Algo se corta. Porque la sincronía es la sustitución de un significante por otro en un lugar de oposición significante. Entonces tenemos la oposición, que también, por ejemplo, también es importante para la dirección de la cura, porque si alguien habla del blanco, blanco, blanco todo el tiempo y uno sigue con el blanco, blanco, se olvida que tiene que jugar esa oposición significante para hacerle decir lo del negro. Digo blanco y negro como oposición. O sea, que si va para un lugar, la dirección de la cura a través del significante, tienen que jugar la dimensión de oposición. Porque si no, uno sigue en el registro del imaginario. ¿Cómo hacer para que algo se sustituya por otra cosa?
Entonces, las dos dimensiones son importantes. Una, tener en cuenta el deslizamiento significante para no olvidarse el comienzo de esa obra, de ese discurso en particular, y la otra es la oposición significante, es que algo se puede sustituir por otra cosa. Si hablo de blanco es negro, si hablo de día, hablo de la noche. Esto es lo que significa dirigir la cura. Dirigir la cura no es seguir el imaginario al que el otro nos somete, porque el sujeto cuando habla, habla en el registro de lo imaginario. Dirigir la cura implica que uno pueda estar en otro lugar y jugar estas dos dimensiones, la diacronía y la sincronía. El otro punto que también es importante para tener en cuenta en la neurosis es que hay una identificación del sujeto a un ideal. En esa identificación inicial del sujeto al ideal, que se construye sobre el nombre del padre, hay una marca, es la marca de un deseo. Y el sujeto se juega a la marca de un deseo desconocido, por eso a través de los significantes vamos a poder ir recorriendo para ir encontrando las diferentes formas que esa marca del deseo se va desplazando en el discurso. Pero siempre hay que tener en cuenta que el sujeto se jugó a esa marca del deseo, que es la identificación del sujeto al lugar del ideal. Lugar del ideal que se inscribe sobre el nombre del padre y que para el sujeto necesita de todo el recorrido del Edipo para construir su propio ideal. Entonces, hay un lugar del ideal que tiene que ver con el deseo del gran otro y otro lugar donde el sujeto llega a constituir su propio ideal. El otro punto que tienen que tener en cuenta en la neurosis, voy diciendo algunas cosas porque recuerden que lo que tomo hoy es una introducción a lo que vamos a ver a lo largo del año. La reunión anterior y esta es como una introducción de los conceptos. La sustitución, es decir, la sincronía, lo que arma la metáfora, es decir, la posibilidad de un significante por otro y la posibilidad de jugar la oposición significante, permite la multiplicidad de significaciones. Por eso digo que tengan en cuenta, porque si el analizante, el que consulta, se detiene, es porque uno no ha jugado estas metáforas, estas sustituciones, estos deslizamientos significantes que posibilitan la multiplicidad de significaciones. Y nuevamente se rearma la demanda. Si uno juega esto, el significante presenta una nueva demanda que siempre es renovada. La experiencia con el lugar del gran otro es traumática. Por eso está el pequeño otro con el cual el sujeto habla todo el tiempo. Porque la relación con el gran otro es siempre traumática. ¿Por qué? Porque frente al deseo del gran otro, el sujeto se encuentra sin recursos. Entonces, también tengan en cuenta esto. No vayan directamente a la madre, en lugar del gran otro. Traten de trabajar con los significantes, porque si uno va directamente al lugar del gran otro, que puede estar representado muchas veces por el lugar materno, el sujeto se encuentra sin recursos. Es de ahí donde se juega el lugar del deseo del gran otro. Es de ahí que parte
la estructura de la neurosis. Pero el deseo, el encuentro con el deseo del gran otro es traumático, porque el sujeto se encuentra sin recursos. Por eso, la respuesta del sujeto al deseo del gran otro es ser aquello que le falta al otro. Y eso se llama fantasma. O sea, el sujeto se hace ser aquello que le falta al gran otro. Habíamos dicho que el gran otro tiene una falta que se llama falo, que puede jugar en el registro de lo imaginario. Entonces, como el sujeto frente al deseo del gran otro, siempre hablando de la neurosis, el sujeto se encuentra sin recursos, ¿cómo responde? Con un fantasma. Se hace ser lo que el otro desea para él. Ese se hace ser es una respuesta que da el sujeto al deseo del gran otro. O sea que fantasma es respuesta. Fantasma es respuesta al deseo del gran otro. En el interior de esto, a lo largo de la cura, el sujeto tiene que ir a situar su propio deseo. O sea, el sujeto en relación al deseo del gran otro, ¿se acuerdan que dijimos? Crea la alienación, o sea, una dependencia muy grande al lugar del gran otro. Necesario siempre para el comienzo de la cura, donde se instala, el sujeto se hace ser deseo del gran otro que en ese momento el analista lo representa. En ese punto es necesario la alienación, pero para jugar su propio deseo hay otra posibilidad, que es el movimiento de caída de ser ese objeto A para el deseo del gran otro, se pierde ahí y la separación, acuérdense, es me puede perder. Entonces, entre estos dos elementos, la alienación y la separación, se va a jugar a lo largo de la cura el sujeto en un análisis, en la estructura de la neurosis. Entre la alienación necesaria para el comienzo de la cura, que será aquel objeto que soy para el deseo del gran otro, lo que instala en el inicio el sujeto supuesto de saber, y los momentos de repetición, que vimos en otra oportunidad, que es la caída de ese objeto en el puede perderme, nuevamente una nueva demanda. Entonces, tiene que creer en estos dos lugares, en el significante que representa el sujeto para otro, en las leyes del significante, que son el deslizamiento, la diacronía, y en la sustitución, sincronía o la metáfora, para poder trabajar las diferentes significaciones que se van a dar a lo largo de la cura. Esto es fundamental para la dirección de la cura. El otro día me preguntaban en relación al deseo del gran otro, que retorna desde el lugar del otro, ¿no? Porque decirle a usted, yo lo deseo, es implicarlo en el fantasma fundamental. Pero no nos podemos quedar solamente con ese fantasma fundamental. Tenemos que también jugar en la estructura de las neurosis, y nosotras también, pero fundamentalmente estamos hablando de las neurosis, las formaciones del inconsciente. Tengan en cuenta que para poder articular el fantasma tenemos que tener en cuenta dos lugares fundamentales de las formaciones del inconsciente, que son el sueño y el recuerdo encubierto. El sueño, con su lógica particular, fundamental, que es la lógica del inconsciente, es la vía regia de acceso al inconsciente, y donde la satisfacción solo se basta en apariencias, en esas apariencias que da el sueño la figurabilidad.
y es una metáfora. Todo sueño es metáfora. Algo nuevo tiene que surgir de allí. Yo entiendo que es difícil la interpretación de los sueños y que muchas veces lo pasamos por alto, no le damos lugar o nos apresuramos a seguir eh, la asociación del analizante y nos perdemos el sueño mismo. El sueño no es por fuera de un contexto. No es lo mismo el sueño en el comienzo, en el tiempo de entrevistas preliminares, que el sueño que va apareciendo en los diferentes tiempos de la repetición. El sueño es metáfora. Algo nuevo nos va a tener que presentar. Tengan en cuenta esto. Todo sueño tiene que representar algo nuevo, algo que tenga que ver con el contexto donde el sueño se presenta. Es tan importante en el sueño lo que el sujeto dice como lo que no dice. O sea que el sueño nos tiene que permitir decir que es tan importante lo que dice como lo que no dice. Y lo que no dice en el sueño es algo del fantasma que quiere articularse allí. Es lo que Freud llamó la elaboración del sueño. Lo que nosotros podemos ubicar a través de la obra de Lacan, de darle lugar a lo que no dice en el sueño, es aquello que Freud consideró como los mecanismos de elaboración del sueño y la relación con el relato que hace el sujeto del sueño. ¿Cuál es la otra dimensión importante del sueño, que es una de las características fundamentales para la constitución del fantasma? Es que en el relato del sueño está la verdad de un deseo. Pero esa verdad, que no puede decirse, como el sol no se puede mirar de frente, esa verdad, esa es una ofensa a la autoridad de la ley. Lo que el sueño ofrece es censurar esa verdad. Censura esa verdad y la articula bajo las leyes del sueño. O sea, son los pensamientos inconscientes que se articulan, como decía Freud, bajo la forma de la figurabilidad. Por eso tiene relación con el fantasma, porque se presenta en una figurabilidad. Igual que el recuerdo encubridor, que tiene una escenificación. O sea, son dos lugares fundamentales que constituyen los modos de acercamiento a la lógica del fantasma. Si nosotros decíamos que en la neurosis se juega el mecanismo de la represión, eso quiere decir que el sujeto del inconsciente se borra en la enunciación. O sea que cuando el sujeto habla y dice y dice y dice, ahí el sujeto se borra. Nosotros tenemos que ir a la búsqueda de ese sujeto del inconsciente, que está borrado en la enunciación. Por eso tenemos que ir a lo no dicho, lo que no está dicho, porque lo que está dicho en la enunciación, el sujeto está borrado. Saben que para Freud una de las formas más elaboradas de la enunciación de la represión es la negación. O sea, bajo la forma de la negación el sujeto muestra la represión. No, no es mi madre, como diría Freud.
Ahí donde no se dice, se dice. Es lo que queda como la marca y la huella del significante cuando se imprime en lo real. Ustedes saben que el significante necesita de una impresión en lo real, por eso el significante no es sin cuerpo. El significante se imprime en el cuerpo. No hay significante sin objeto A. Es lo mismo que decir que en la neurosis no hay significante sin pulsión. Tengan en cuenta incluir el cuerpo dentro del discurso del análisis. El cuerpo no queda por fuera de la dimensión significante. Por eso están los síntomas transitorios y algunos momentos donde aparecen ciertas enfermedades que representan alguna dimensión de respuesta a algo que no se pudo elaborar simbólicamente. Eso es parte de la estructura de la neurosis también. Tengan en cuenta que no podemos hablar de significantes sin su anclaje en lo corporal. No se lo dejen el cuerpo al campo de la medicina, solamente. No quiere decir que el campo de la medicina no sea necesario para cada sujeto, pero no le dejen el campo del cuerpo solamente a la medicina. No solamente porque uno lo remita a que vaya al médico a tratarse, qué sé yo, lo que tengan en la ocasión, bueno, seguramente que es necesario, pero no le dejen solo el cuerpo a la medicina. Si el significante tiene anclaje en lo corporal, el cuerpo tiene que estar incluido en las leyes del significante. Bueno, hasta ahí para aclarar algunas cuestiones de la dirección de la cura en la estructura de las neurosis, que quedó un poco, la vamos a volver a ver, o vamos a darle más lugar al recorrido, pero para que no nos quedemos solamente con algunos conceptos que había introducido en la reunión anterior. Acuérdense entonces que vimos la histeria, la neurosis obsesiva y la fobia como los tres modos de expresión, por eso se llama las neurosis. En la histeria, el deseo es insatisfecho, retomo, pretende tomar el objeto del gran otro para ser soporte de su deseo, el objeto del gran otro, o sea, lo que le falta al gran otro, tiene que ser soporte de su deseo, por eso su deseo es insatisfecho. El deseo insatisfecho es un modo de goce, y el goce en la histeria depende, lo vamos a desarrollar muy largamente desde el caso Dora a la Bella Carnicera, a todas las dimensiones que Lacan va retomando en los diferentes seminarios cronológicamente, pero les quiero adelantar esto, que es lo que dice Lacan, que lo que hace la histérica en su goce depende de la limitación que le impone al hombre en relación con su deseo. Es una limitación que le impone al hombre en relación con su deseo. ¿Por qué? Promueven el horizonte, y vamos a ver en el seminario de la transferencia que la fórmula del fantasma en la histeria es otro absolutamente diferente a la fórmula común. ¿Por qué? Porque hay en el horizonte para la histérica un absoluto de goce. Cree en eso al mismo tiempo que supone el lugar del padre ideal. O sea que cuando trabajen, bueno, con todas las estructuras, por supuesto, pero especialmente con la histeria, van a ver tanto en el caso de Dora como en el caso de la Bella Carnicera, o con el caso de la homosexualidad femenina también, la relación al padre como lugar de ideal es fundamental.
Entonces, el absoluto de goce para la histérica es porque sostiene en el horizonte un padre ideal. No importa que sea bajo la forma del goce absoluto o de un padre idealizado en lo mejor de la cultura. No importa dónde esté ubicado el padre, siempre lo ubica en el lugar del nivel. Y cuando se tiene que identificar con otra mujer, ¿cuál es el precio que paga? El deseo insatisfecho. Cuando enfrenta su privación, cuando enfrenta su falta. Por eso es tan difícil la relación entre el lugar del hombre y el lugar de las mujeres. Cuando enfrenta su falta, cuando se tiene que enfrentar al deseo del otro, al deseo del hombre, al deseo de su partener. En ese momento se enfrenta a su falta, por eso hay tanto malestar muchas veces, porque enfrenta la falta. Freud decía una cosa que no sé si tiene valor realmente, pero lo decía en su momento, que la mujer no debería mantener una relación con el primero que conoce, porque es el primero que no enfrenta la falta. Y entonces va a ser siempre la locura con eso. El primer hombre que enfrenta a la mujer a la falta, a la castración, a la privación, como lo llama Lacan, va a ser siempre despreciable, va a ser siempre aquel que carga sobre sí todo su malestar. Quizás podamos pensarlo hoy de la misma manera. No sé, las cosas cambian, pero algunas no cambian. Este, es lo imposible del goce, es lo que puede dar la posibilidad del deseo. Bueno, vamos a ir viendo detalladamente la histérica en ese camino de lo imposible del goce para llegar al deseo. Bueno, el obsesivo, a diferencia de la histérica, habíamos visto, toma la demanda, la histérica toma el objeto del otro, o sea, la falta del otro, ¿no? Es objeto de la falta. El obsesivo, acuérdense, toma la demanda, el gran otro como soporte de su deseo, siempre quiere que le demanden. Esto quiere decir que busca siempre la demanda del otro. Y cree que puede llevar al objeto del deseo, que no tiene representación, porque el objeto A no tiene representación, por el imaginario. ¿Cómo lo hace? Destruye al otro, lo fija, lo quiere fijar en un ideal, lo quiere destruir. Y mientras más lo fije y más lo destruye, más está extraviado en su deseo. O sea, busca la demanda del otro, pero al mismo tiempo lo limita. Quiere hacer entrar el goce en el lugar del gran otro. Ustedes saben que el lugar del gran otro es un lugar vacío de goce. Es el lugar del inconsciente, es el lugar de la falta, es el lugar de lo simbólico. Es un vacío de goce. El neurótico obsesivo quiere hacer entrar ahí donde está, no hay goce, el goce. ¿Y cómo lo hace? Anticipándose a su deseo. Se anticipa como deseante. Y ahí surge la angustia. ¿Cómo surge la angustia para el neurótico obsesivo? El no poder. El neurótico obsesivo, acuérdense, nos muestra el derrotero de la impotencia o la imposibilidad, mostrando que el deseo es imposible. Así como la histérica mostraba que el deseo insatisfecho, en ese derrotero, el neurótico obsesivo nos muestra el deseo como imposible. Finalmente, habíamos hablado de la fobia. Es una placa circular, puede encontrarse en diferentes estructuras, no solamente en la neurosis, y cambia la angustia por el temor. Eso lo tranquiliza. Entonces no se angustia, sino que tiene miedo.
Encontramos mucho esto hoy, ¿no? Con el miedo, con el ataque de pánico, ¿no? Es una de las formas de nuestro tiempo, el temor, el miedo, el ataque de pánico. Este, transforma la angustia en el temor. Eh, lo coloca sobre un objeto muchas veces o a veces en la afuera, como la agorafobia, sino sobre un animal, como el hombre de los lobos o Juanito, en que lo colocan sobre un animal. ¿Qué hace? Preserva su deseo. Por eso la fobia, así como veíamos el deseo insatisfecho y el deseo imposible, acá tenemos el deseo prevenido. Cambia la angustia por el temor. Ese objeto es como para el fóbico una señal, ¿no? Y esa señal puede ser una imagen cualquiera, como el hombre de los lobos cuando la hermana le presentaba el libro, la imagen de un lobo. Es una señal de angustia que causa temor. Hay una cristalización en la fobia entre lo simbólico y lo real. Por eso a veces es difícil, y por eso es una placa giratoria, y por eso es tan difícil decir en qué estructura está. Por eso el hombre de los lobos siempre nos presenta una interrogación, si es una neurosis, si es una psicosis, que hay una perversión por la fijeza de su deseo. Siempre hay una interrogación en la estructura de la fobia. El hombre de los lobos es uno de esos casos que nos permiten ubicar esta interrogación, porque hay una cristalización organizada entre lo simbólico y lo real. Eh, cuando se angustia, hay que tener cuidado con la fobia, porque se angustia mal cuando pierde su miedo, cuando pierde su temor. Cuando pierde su temor, puede angustiarse desmedidamente. Pero también en ese momento que puede aparecer esta dimensión de la angustia, puede decir, bueno, esto no anda. Porque cuando pierde su miedo, habíamos visto, pierde su seguridad. Bueno, hasta ahí repasando un poco la estructura de las neurosis. Psicosis. Acuérdense que es una introducción lo que voy a hacer. Mecanismo, la forclusión. La forclusión es solidaria al significante en lo real. Es el significante fuera de la cadena de sentido y de las emergencias correlativas al goce, que implica también una responsabilidad de sujeto. Igual hay responsabilidad de sujeto. Es la forclusión del nombre del Padre y no hay escisión entre cuerpo y goce. Por eso, en la neurosis el goce está en relación al falo, o sea, al lugar de la falta del otro, al deseo del gran otro, eso que le falta al gran otro, es el falo. Entonces el neurótico está en relación al deseo del gran otro y a esa falta, que tiene que esa significación de lo simbólico en la castración. Para la psicosis no está esto. Hay una forclusión del nombre del Padre, que es solidaria con el significante en lo real, es el significante fuera de la cadena de sentido, las emergencias correlativas al goce, pero hay responsabilidad de sujeto. Por ejemplo, en el delirio. En el trabajo del delirio es el propio sujeto quien toma a su cargo no el retorno de lo reprimido, sino los retornos de lo real. Eso que fue forcluido en lo simbólico y abruman al sujeto, el delirio elabora
en el sujeto ese goce forfluido. El delirio es una elaboración. Por eso hay que sostener la dimensión del delirio y poder trabajar con él. Porque si hay responsabilidad del sujeto y si el delirio es una forma de elaboración de eso que fue forfluido para el sujeto, necesitamos contar con ese delirio para que el sujeto tome a su cargo su responsabilidad. El delirio en la psicosis manifiesta la eficacia del sujeto. En la estructura con la psicosis nos encontramos una y otra vez con esta pregunta: ¿cómo el trabajo con la psicosis puede insertarse en el discurso analítico, si lo que tiene es la forclusión de un significante fundamental que es el nombre del padre? Ustedes saben que así como Freud entró por la neurosis y por la histeria, Lacan entró por el caso M en su tesis y por la psicosis. Y después retomó en el libro de la psicosis la dimensión de Y. Vamos a ver en algún momento algo de M, algunas cuestiones. Yo en algún momento lo di acá en este seminario, cuando vimos los perseguidores masculinos, los perseguidores femeninos, es diferente la estructura de la paranoia en la mujer que en el varón. O sea que es diferente Schreber que el caso M. Eso lo vamos a ver más adelante. Si nos da el tiempo para avanzar, si no vamos a tener que seguir más de un año para ver las estructuras clínicas. Entonces la pregunta es: ¿cómo puede entrar en el discurso analítico? ¿Cómo el acto analítico puede tener incidencia en el tratamiento con lo real? ¿Cómo hay en el trabajo con lo simbólico, en la neurosis? La otra pregunta es: ¿hay una ética del bien decir en la psicosis? Y nosotros decimos que en la neurosis hay una ética del bien decir. ¿Hay una ética del bien decir en la psicosis? Y podemos encontrar entonces algunas diferencias en el trabajo con la psicosis entre el sujeto mártir del inconsciente, como lo llamó Lacan, el sujeto que trabaja para darle un lugar a aquello que se le impone, para su tormento y su perplejidad. Por eso, no todas las estructuras de la psicosis son iguales para el tratamiento analítico de acuerdo a la clínica de Lacan. Y los que trabajan bastante con psicosis pueden dar cuenta de esto. Entonces decimos que el sujeto, como dice Lacan, en la psicosis es un mártir del inconsciente, y hay un sujeto que trabaja, por eso se puede hacer responsable, para darle lugar a aquello que se le impone, lo que se le impone para el tormento, para la perplejidad. Y acá también tenemos diferencias de estructura. No es lo mismo la paranoia que la esquizofrenia, que la melancolía. Por eso hablamos de las psicosis. Entonces, las neurosis y las psicosis. Paranoia. ¿Qué nos encontramos en la paranoia? La proliferación imaginaria. En la mayoría de los casos, nos ofrece la paranoia una metáfora delirante, como la podemos observar tanto en M como en el caso Schreber. Esa metáfora delirante, como la llama Lacan, una metáfora delirante, hace suplencia a un goce en exceso que encuentra su legitimación
en una fantasmagoría. Como decía Schreber, procreación de una humanidad futura, como vimos en el caso del presidente Schreber. Una fantasmagoría es una procreación de la humanidad. Podríamos decir que el nazismo sea una locura, ¿no? No sé. Es un delirio, pero podríamos decir porque es la creación de una humanidad, de los seres todos iguales, rubios y de ojos celestes. Este, el nombre del Padre forcluido no promueve, porque no hay nombre del Padre, no hay significación fálica, por ejemplo, no hay, porque no hay nombre del Padre, está forcluido, está en lo real, no hay significación fálica. Entonces, ¿qué es lo que aparece en su lugar? Una suplencia. Schreber, que nos dice, ser la mujer de Dios. Es una suplencia de la significación fálica. El ser, le da un ser. Recuerdan que en la neurosis también nos daba un ser el fantasma. Ser aquello que fui para el deseo del gran otro. Acá el ser está dado por una figura sublime como es Dios. Y ahí la transformación de ser la mujer de Dios. Es una pregunta para lo que hoy se puede llamar el transexualismo, ¿no? En un caso, vieron que ahora salió el libro de los casos que presentó Lacan en Santán, que se llama, lo compraron para la biblioteca, se llama 8 presentaciones de enfermos en Santán. Nosotros teníamos, pero teníamos en ficha, que están también en la biblioteca y ahora salió el libro, que son las 8 presentaciones de Lacan en Santán. Hay una que tiene que ver con el transexualismo, es interesante. Entonces podríamos pensar hoy qué pasa, ¿no? Con el transvestismo, con el transexualismo. En algún momento lo podemos ver porque es algo bastante frecuente que se nos puede presentar en la clínica. Eh, y eso nos ubica del lado de la estructura de la psicosis, podríamos pensarlo. Tomando esto que dice Schreber, ser la mujer, transformarse en mujer, que hermoso sería la transformación en mujer. Y bueno, transvestismo y transexualismo toma esto, ¿no? Ser la mujer. Eh, o sea que el goce, por eso quizás nos sirva para, no solamente para ver el caso Schreber, sino para poder pensar los casos que hoy se nos presentan, se localiza en un goce en el cuerpo que se feminiza. Por eso yo decía que en la psicosis la cuestión se juega con el cuerpo. El cuerpo se feminiza. Lacan lo llama el empuje a la mujer. Del empuje a la mujer. El paranoico identifica el goce en el lugar del gran otro, y ese lugar del gran otro no es el otro con falta, como es en la neurosis, con ese falo que hace la falta en el gran otro, que es un lugar limpio de goce, ¿no? En la psicosis es Dios el que quiere gozar, y el sujeto es la víctima. Y siempre se presenta al paranoico como inocente. No tiene nada que ver con lo que le pasa. Es una de las estructuras para mí más difícil en la transferencia. La esquizofrenia. Hasta ahí la paranoia, después vamos a ver quizás
el caso M en algún momento. Yo había visto también una cosa muy interesante que tiene que ver con la esquizofrenia, que es eh, un problema con el lenguaje, lo vimos en algún momento. El de Wolson, ¿se acuerdan que lo vimos? Era muy interesante cómo era un sujeto en la esquizofrenia que había perdido la posibilidad de hablar su propia lengua, había perdido la lengua materna. Eh, y en lugar de la lengua materna, bueno, todo el trabajo que hace él para lograr recuperarla. Muy interesante, con un síntoma de niño. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante si nos da el tiempo. Ahí como en la paranoia teníamos la proliferación imaginaria, en la esquizofrenia tenemos la disgregación imaginaria. Está el esquizofrénico en un estado de disociación. Cuando rige lo que se llama el mundo exterior. Ese exterior, el esquizofrénico pretende que sea un mundo. Ese libro que le decía de Wolson era El esquizo y las lenguas. Que hemos visto que es difícil de conseguir. Habíamos tratado de conseguirlo. En el prólogo de ese libro, Deleuze, un filósofo, hace una reflexión sobre la vivencia esquizofrénica y nos muestra cómo Wolson era un estructuralista, lingüista, eh, cómo este sujeto, que era muy inteligente, hace una batalla muy fuerte y realmente como un combate heroico contra el despotismo de la lengua materna. Él, como si tuviera la madre, el grito de la madre en el oído, que lo dejaba sordo. Y peleaba por tener una palabra propia. Eh, porque se convertía en un eco, un puro eco. O sea, la palabra materna le perforaba el tímpano, decía él. Era una cosa así muy, muy impactante. Este, a partir del desencadenamiento, este sujeto Wolson, y vamos a ver cómo, a partir de una dificultad que tenía en la infancia, que era la imposibilidad de partir las palabras en sílabas, eh, él logra partir las palabras en sílabas en otro idioma para recuperar su propia lengua. Pero me pareció siempre muy interesante este caso porque permitía de alguna manera algún síntoma de la infancia resolver la problemática del sujeto en otro momento de su vida cuando se crea el desencadenamiento. Eh, porque es una búsqueda desesperada que tiene él sobre el saber de la lengua. Por supuesto, era un lingüista y tenía un valor fundamental, ¿no? Wilson nos había mostrado tres cuestiones interesantes que vamos a ver. Una era el autismo, que deja de denominar, no puede nominar las cosas, toma a la palabra como equivalente de la cosa, es decir, un cuerpo al pie de la letra, cuando le decía que la voz de la madre le perforaba el tímpano, y rechaza una significación cualquiera como alienante. Y por eso crea un lenguaje neológico, va creando palabras, vamos a ver, en una invención de palabras, como neologismo, lo que dice Lacan, que a veces la psicosis crea nuevas palabras. Eh, va siendo una interesante relación entre la lengua materna, que era el inglés, y las lenguas extranjeras. Va trabajando
era un brillante, ¿no? Evidentemente que tanto Schreber como Wolfson como Aimé son cualquiera. Quiero decir que no siempre nos vamos a encontrar con esta brillantez en la estructura de la psicosis. Pero bueno, es un buen ejemplo para poder pensarlo. Entonces, el inglés que lo había perdido lo utiliza el alemán y el francés, que eran, según él, lenguas que no habían sido contaminadas por esa voz de la madre, esa dimensión que le perforó el tímpano, y a través de ellas, con el trabajo que hace con esas lenguas, puede procurar un saber. Bueno, eso lo vamos a ver. La esquizofrenia es una disgregación imaginaria, todo lo contrario a lo que es la paranoia, que es una proliferación imaginaria. Y el tercer lugar que tenemos en la psicosis es la melancolía. Ahí tenemos que partir del texto de Freud, Duelo y Melancolía. Esta dimensión de la melancolía también, como efecto de la forclusión del nombre del padre, y el agujero provocado en el lugar de la significación fálica, está el suicidio del objeto. Melancolía, y a veces en ese juego con la manía, en esa oposición, manía, melancolía, eh, podemos encontrar el atravesamiento de la imagen y la precipitación al acto suicida. Porque en la melancolía nos dice Lacan que hay una fuerza que se vuelve contra el sujeto, una potencia en el insulto, no sé, una fuerza en el insulto que se vuelve contra el sujeto. El sujeto se insulta a sí mismo muchas veces en la melancolía, una potencia del insulto muy fuerte. Freud nos muestra cómo en el duelo el sujeto tiene que atravesar una tarea, consumar por segunda vez la pérdida del objeto amado. O sea, lo perdió en la infancia. Cuando muere alguien, tiene que volver a realizar el duelo por ese objeto perdido. O sea, es una segunda vuelta sobre el objeto perdido, el objeto amado. El problema que conlleva el duelo es el mantenimiento de los vínculos, donde el sujeto está suspendido en un objeto imaginario. En el duelo hay un retorno de la libido al objeto. Saben que la elaboración del duelo es en relación a la función metafórica de los rasgos del objeto de amor. O sea, sobre eso, rasgo por rasgo, ideal por ideal, como dice Freud, hay que trabajar esa segunda pérdida cuando un sujeto amado muere, cuando una persona amada muere. O sea, el padre y la madre fueron objetos que tuvieron que ser perdidos en la infancia. Y luego, cuando mueren, es un segundo tiempo de pérdida del objeto amado. Entonces tienen que haber un trabajo metafórico sobre los rasgos de ese objeto de amor. O sea, que tiene que trabajarse sobre la dimensión más narcisista del sujeto y autentificar la pérdida real del objeto. Pieza por pieza, signo por signo, ideal por ideal. Eso es el duelo. No estamos en duelo, nos dice Lacan, ¿se acuerdan? Sino por alguien de quien podemos decir yo era su falta.
Si el amor es dar lo que no se tiene, es lo que no se tiene que vuelve sobre el sujeto. El amor es dar lo que no se tiene, y eso que no se tiene vuelve sobre el sujeto. El duelo es lo contrario en la inversión de la forclusión. Si se traduce porque lo rechazado en lo simbólico reaparece en lo real, en el duelo, donde el agujero en lo real es provocado por una pérdida intolerable, el sujeto requiere de la puesta en juego de todo el aparato simbólico e imaginario para su tramitación. Esto también es importante porque a veces recibimos en la demanda algunas consultas en tiempo de duelo. No es el síntoma, hay otro trabajo a realizar ahí. No es lo mismo una demanda que surge en tiempos de duelo que una demanda que surge por un síntoma. En la melancolía, bueno, esto es en el duelo por una pérdida intolerable, donde el sujeto requiere de la puesta en juego de todo el aparato simbólico e imaginario para su tramitación. En la melancolía, el objeto allí es menos aprehensible por estar constantemente presente. No es una pérdida, se presentifica el objeto amado y desencadena efectos catastróficos por amenazar esa pulsión fundamental que al sujeto lo adhiere a la vida. Lacan nos dice que se trata del dolor de existir. Ese dolor de existir lo agobia. Allí el sujeto, con la presentificación de ese objeto amado, bajo la forma más insultante, como decía antes, el sujeto se siente indigno, indeseable, despreciable, espera repulsión, espera castigo, y extiende su autocrítica al pasado. Y eso es lo más difícil de la melancolía, porque asevera que nunca fue mejor. Hay un delirio de indignidad. ¿Qué nos dice Freud? La sombra del objeto cayó sobre el yo. Hay un delirio de indignidad. Bueno, como ven, vuelvo otra vez a ser demasiado sintética para presentarles las estructuras como una especie de programa que vamos a ir desarrollando de a poco a lo largo del año, pero quería presentarles un poco y la próxima retomaríamos un poquito la psicosis y abordaríamos la perversión. Bueno, hacemos un ratito de preguntas. Silvia Osuna, hola. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Silvia, ¿cómo te va? Muchas gracias, Marga. Para hacer dulce de leche, lo de hoy. Sobre todo la parte de la psicología. Buenísimo. Escúchame, una pregunta primero. ¿Cómo se Dale. escribe Wolfson para buscar el libro? Wolfson, W-O-L-F-S-O-N, Wolfson. W-O-L-F-S-O-N. W-O-L-F-S-O-N, Wolfson. Perfecto. Bueno, esto no cuenta mucho como pregunta, ¿no? Cortita. Bueno, la otra,
Sí, porque me interesó y bueno, para tratar de Sí, conseguirlo. muy interesante, lo vamos a ver. Sí, me interesó para leerlo y bueno, voy a ver si lo puedo conseguir para la biblioteca. Dale. Me quedé con esto, en la psicosis el sujeto es un mártir del inconsciente. Wow, dije, ¿no? Eso tal vez por ahí lo vas a abrir más adelante, ¿no? Pero si podías, no pude seguir demasiado la explicación de por qué Lacan lo llama mártir del inconsciente al sujeto de la psicosis. Y en esto de la esquizofrenia, esta sí es cortita también, vos dijiste que en la paranoia nos encontramos con una proliferación imaginaria y en la esquizofrenia nos encontramos con la, no sé, Disgregación. Disgregación. bueno. Bueno, sobre todo esto, si podías un poquitito ampliar esto de que en la psicosis el sujeto es un mártir del inconsciente. Eh, Gracias. Porque al no estar sostenido el inconsciente, el inconsciente está sostenido fundamentalmente por la inscripción del nombre del Padre. Así. El inconsciente está sostenido fundamentalmente por la inscripción del nombre del Padre sobre el cual se inscribe el falo. El sujeto de la psicosis no tiene significación, no se significa por el falo. Por lo tanto, al no tener esa significación, el falo como significante de la falta le da soporte al sujeto, se transforma en un mártir del inconsciente. Los pensamientos lo abruman, los pensamientos lo enloquecen, el mundo se le viene abajo, o hay una proliferación imaginaria del delirio en la paranoia, como decías bien, porque es un delirio realmente muy rico, a tal punto que uno puede creérselo. En la paranoia uno se cree el delirio, porque tiene eh, una justificación y en general la estructura de la paranoia está en sujetos muy inteligentes, por lo menos es mi experiencia. Y tienen una forma de expresar su delirio, uno no dudaría. Ellos dicen que es la verdad y uno cree que es la verdad. O sea que es un delirio muy explícito, muy grande, una proliferación imaginaria, no sostenida por el orden simbólico. O sea, por eso es tan necesaria sostener el delirio, porque es lo que hace suplencia al significante que le retorna de lo real, a las voces, no a las alucinaciones, o a la mirada, ¿no? Cuando hay una alucinación visual o hay una alucinación verbal, donde las voces lo vienen a torturar, el delirio le da una respuesta, así como para el neurótico, el fantasma le da una respuesta a eso traumático que es el encuentro con el deseo del otro, donde el sujeto se encuentra sin recursos, el psicótico, mártir del inconsciente, no tiene recursos, porque no tiene sostén simbólico. Es un mártir del inconsciente, no tiene sostén simbólico. Entonces, ¿cómo responde con el delirio? A eso tan difícil que es ya no el deseo del otro, sino el goce del otro, como por ejemplo Dios, Schreber, ¿cómo responde el delirio? Proliferación imaginaria. Una riqueza muy grande, mientras que en la esquizofrenia hay una disgregación. Por eso hay una disgregación inclusive en lo corporal. Ustedes pueden escuchar en la esquizofrenia que le duele la cabeza, después el dedo, después el pie, después el hombro, después el codo, después el estómago, después, ¿no? O sea que hay no solamente una disgregación en su discurso, sino también corporal. Antiguamente los psiquiatras, ¿cómo hacían para evitar esos pensamientos tan locos? Le creaban forúnculos en el cuerpo, porque el sujeto, al mirarse el cuerpo, se olvidaba de su locura en la cabeza. Este, entonces, en el caso de Wolfson, vamos a ver cómo hay una disgregación del lenguaje, y él, para poder construir nuevamente la lengua inglesa que había perdido, va separando en sílabas, interesante el trabajo que hace, separando en sílabas
crea neologismos, crea palabras suplencias, ¿no? Con el francés, con el alemán, hasta que llega a construir nuevamente su lengua materna. ¿Qué es lo que le retornaba de lo real? Esa voz que le perforaba el timbre, esa voz materna insoportable. Es la voz lo que está forfluido, porque ¿de dónde viene el nombre del Padre? ¿Cuál es el objeto privilegiado del nombre del Padre? La voz que autoriza. En la psicosis no tenemos esa voz que autoriza. Por eso es el retorno desde lo real de la voz, por ejemplo, en la alucinación verbal. O, yo hace muchos años tenía un niño que tenía alucinaciones visuales muy interesantes. Si encuentro, lo voy a traer. O lo que le retorna desde el imaginario, como una alucinación. Entonces no hay sostén simbólico. La transformación del cuerpo en Schreber, la proliferación de los perseguidores, en el caso de Me, ¿no? Donde ella se enamora de los grandes nombres, como puede aparecer muchas veces en algunos casos, ¿no? En la transferencia. Y se enamora y entonces empieza a armar todos los perseguidores de hombres, todos los perseguidores de las mujeres. Por eso es un Marte del inconsciente, porque no tiene el sostén que el simbólico le ofrece al neurótico. Es el sufrimiento desde lo real, ¿no? Más fuerte. Es cierto. Eso te iba a Sí, eso justamente pensaba, sí, ese ser mártir del inconsciente no habla ahí del sufrimiento del psicótico, porque el psicótico sufre, Sí, claro que sí. es Claro desde que ese sí. lugar. Por eso el delirio lo acompaña, es necesario sostener, porque cuando muchas veces lo mandan al psiquiatra para que le saquen el delirio, se queda sin nada, se queda sin sostén. Tengan en cuenta esto, ¿no? Que a veces es necesaria la psiquiatría, por supuesto. No digo que no es necesaria, pero tengan en cuenta que si le sacan totalmente el delirio se quedan sin sostén, sin respuesta, algo sin suplencia necesaria para vivir. Bueno, gracias Silvia. Gracias, gracias a vos. Marta. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Marga, me pareció muy interesante y especialmente, bueno, uno hoy se encuentra en la clínica con muchos casos que en realidad no los puede ubicar en la neurosis. Por ahí no me queda tan claro en qué estructura de las psicosis, como que me parece que es más complicado ubicar y estaría bueno que lo podamos seguir trabajando, ¿no? Así que yo te agradezco. Y te quería preguntar en relación a a la oposición significante, ¿no? Vos decís, bueno, dice blanco, vamos al negro, si es la forma de llegar, de ir a lo no dicho, que vos siempre marcás tanto, ¿no? La necesidad de lo no dicho y es tan difícil, uno lo ve en supervisiones también, ¿no? Que marca, bueno, no te quedes con lo que dijo, hay que ir a lo no dicho, ¿no? Bueno, eso. Bueno, eso estamos en la neurosis, volvemos. Volvemos a la estructura de las neurosis, ¿no? Claro. Sí, claro. Donde la dimensión del significante representa al sujeto para otro significante y tenemos la metáfora, la metonimia o la diacronía y la sincronía como otro modo de decir, ¿no es cierto? El deslizamiento significante o la sustitución de un significante por otro. Eh, ¿Cómo decirlo? Uno tiene que estar en otra escena, como diría Freud. Y no es tan difícil. Lo más difícil es que uno no se enganche con el imaginario del que consulta o con el analizante. Porque si uno se engancha demasiado con el imaginario de lo que dice, termina no dirigiendo la cura. Estar en otra escena quiere decir hacer decir otra cosa que eso que dice. Porque el sujeto del inconsciente, como decía al comienzo, no está en la enunciación. En la enunciación no está el sujeto, está en el enunciado. Uno tiene que hacer surgir ese enunciado, como en el sueño. El sueño es un buen ejemplo. En el sueño tenemos la figurabilidad. Ahí no están los pensamientos inconscientes.
Si uno empieza a trabajar el sueño, puede llegar en algún momento a algo nuevo que no estuvo dicho hasta ahí. Porque los pensamientos inconscientes no se presentan justamente porque no tienen posibilidad de expresarse, se figuran en una imagen. Ese es el mecanismo de la figurabilidad. Si uno puede trabajar el sueño, que a veces es tan difícil, no sé por qué, lo saltean muchas veces el sueño. O por ejemplo, cuando hay dos sueños, uno puede dar la respuesta al otro, ¿no? El segundo sueño, dice Freud, es el primero que el sujeto soñó y se presenta como segundo. Entonces, tenemos que ver que el primer sueño, que sería el segundo del relato, se asocia con el primer sueño. Tengan en cuenta que, por ejemplo, cuando un sujeto cuenta, tuve varios sueños, que lo dejen decir los diferentes sueños. No lo cortemos en un sueño. Entonces, ¿qué es lo no dicho? El pensamiento inconsciente. ¿Qué es lo no dicho? Lo que está en oposición significante. O sea, si yo me va contando de lo bien que se lleva, qué sé yo, con fulanito, menganito, uno tiene que ir a otro lugar. ¿Qué es lo mal que se atravesó con fulano y tal? Si uno dice que, bueno, era de día y un día hermoso, uno va a decir qué pasó a la noche. No es tan difícil, es creer en eso, es creer en que la oposición significante tiene valor. Este, creo que si uno se acostumbra a trabajar así, me parece que después resulta más fácil. Tiene que acostumbrarse uno a trabajar así. No es difícil, es solamente creer en el significante y en el objeto que es el fantasma, ¿no es cierto? Por eso decía que el sueño o el recuerdo encubridor es otra de las cosas que tenemos que trabajar también, que tiene una escenificación. Sabemos que no es eso, ¿no? Que eso viene a encubrir algo diferente, por eso es encubridor. Entonces tenemos que trabajarlo de la misma manera que trabajamos un sueño. A veces nosotros le damos valor de verdad a un recuerdo como si fuera una fijeza, y ahí nos quedamos en una fijeza. Así que sí, es que no sé si es fácil o difícil. Es el modo en que Lacan nos permitió avanzar. Y ahí tenemos que seguirlo y creer en eso. Bueno, Marta, gracias. Sergio. Hola, buenas tardes. Hola, Bueno, Sergio. Marga, gracias. Bien, ¿cómo va, Marga? Muy bueno todo lo que trajiste hoy. Me Gracias. quedé con el tema de la fobia como placa giratoria, ¿no? Y creo que vos en algún momento habías traído un caso de fobia a las gallinas. ¿Se podría pensar ahí ese caso que vos a veces lo traías como tomando la fobia como placa giratoria de este miedo a la gallina, que después se traducía como a una perversión, que era el caso de Hélène Duch? Cierto, Este, no recuerdo ese caso, cierto, yo lo voy a traer en algún momento, habría que buscarlo, sí, sí. Claro, sí, puede ser una perversión, puede ser una psicosis, sí, claro, sí, sí. tengo la idea, porque hace un tiempo que habías traído eso, y ahora cuando vos Es dijiste la verdad. fobia como placa giratoria, me acuerdo que vos habías traído y que lo habíamos trabajado. Ah, cierto, que había un recuerdo encubridor con el hermano, El ¿no? hermano que le decía, bueno, yo soy el gallo, ahora vos sos la gallina. Claro, yo soy el gallo, vos sos la gallina, exactamente, sí. Me acuerdo de eso ahora que lo nombras. Claro, sí, puede ir para la estructura de la perversión. Sí, sí, Pues sí, yo sí. tenía la idea de que estaba como el miedo a la gallina, pero que después era como, se planteaba como juntamente como una cuestión de una estructura de la perversión. Como que había Claro, y ahí. vieron, claro, sí, me acuerdo que llegaba ese recuerdo encubridor del hermano, El donde le decía, hermano que era más sí, el grande. hermano que era más grande, que lo llevaba al gallinero y decía, vos sos el gallo, vos sos la gallina, yo soy el Vos gallo. sos yo soy el gallo. Una Por ahí cosa si, incestuosa. si tenés ganas de volver a abrirlo, Vale, estaría bueno. me acordaba del caso, lo voy a buscar. Sí, muy bueno. Así que no, me pareció, la verdad que es re interesante lo que planteas para este año, Marga. Así que bueno, Sí, la gracias. estructura de la fobia es difícil, ¿no? Y bueno, tenemos el hombre de los lobos, no sabemos si es una perversión, una psicosis, una neurosis. De acuerdo al tiempo que uno lo lea en la obra de Lacan, podía decir que era una neurosis, sino una psicosis, sino una perversión. La fijeza de, Ujú.
la condición erótica marcaría para mí una perversión. Pero Para vos es también Lacan perversión. dice, para mí, con la fijeza de la condición erótica. Ahora, si viene con la forclusión del dedo cortado, podríamos pensar en una forclusión ahí parcial que tuvo el hombre de los lobos, ¿no? Por eso digo que el hombre de los lobos es un enigma. Un enigma donde la fobia y la relación con la hermana también nos llevaría a que pensar en la dimensión incestuosa ahí, ¿no? Incestuoso, ¿no? Claro, ¿Cómo termina también la el hermana? suicidio de la hermana, sí, sí, exactamente. Así que bueno, voy a buscar ese de las gallinas, no me acuerdo. Bueno, bárbaro, Gracias, gracias. Sergio. Marcelo, hola Marcelo. Hola, hola Marga, ¿qué tal? Hola a todos. Bueno, Marga, muchas gracias, muy interesante. Les Lo que adelanto acabas que ustedes van a dar en algún momento como seminario de psicosis, puede ser que en algún momento se abra ese espacio o yo me deliro. No, no, están ahí al borde de terminar el libro de psicosis. Sí, estamos trabajando en eso. La verdad que nos ha costado Les mucho. adelanto que en agosto empieza. En agosto, En octubre Marcelo, dijiste. ¿octubre? Ah, me adelanté. ¿Octubre? Bueno, Sí, Marcelo, Silvia y Mariela, Silvia Smith, Marcelo Gómez, Mariela Hoffman, van a dar un seminario sobre psicosis. Están terminando de construir lo que han trabajado. bueno, gracias, Marga. Gracias y en ese sentido, gracias por tu paciencia, la verdad. Y bueno, no, me parecía muy interesante, ¿sabes qué? Al comienzo, cuando comenzaste a hablar, hablaste de algo del recurso, dejar cuando el sujeto queda sin recurso. Lamentablemente, no podría yo, quizás vos recuerdes a qué te referías, pero te pediría que amplíes esto y te cuento esto. Era sobre las neurosis, pero un sin recurso que adviene en una cura cuando el analista hace ciertas cosas. Quizás estos datos te ayuden y a mí también. ¿A qué me estoy refiriendo cuando vos lo dijiste? Porque cierto manejo, me parece que era quizás, por no ir por cierto lado, quizás era el significante, deja al sujeto sin recurso. Ahora, cuando fuiste trayendo la psicosis, una cuestión que me pareció, bueno, es llamativa, sorprendente. Hay que creer mucho que estamos frente a una restitución de ese gran otro, aunque parezca mentira, en todas las cuestiones más locas y más dramáticas de la psicosis. Por eso ahí vuelve a aparecer el recurso, ¿no? Entonces, en esto que trajiste de Wolfson, que aprovecho para decir, yo creo que el libro de Wolfson está en la biblioteca. ¿eh? El libro de Wolfson, Bueno, sí, está. los que están en biblioteca ahora pueden buscarlo, sí. Sí. No, quizás hay varios de Wilson, ¿eh? Ok, pero hay tenemos uno. Bueno, que mismo cuando vos contás el caso tan interesante de Wilson, por eso voy a ese, yo lo sigo con los pacientes que he tenido como esquizofrénicos en esta estructura. Hay mucha diversidad también porque la precariedad y la posibilidad de trabajo es muy distinta. Hay diferencias frente a la transferencia, a mi entender, por los sujetos que he atendido, pero hay una gran tendencia, uno podría decir, y ahí va lo recursivo, que es lo de recurso, mejor dicho, de sujeto, que es la creación por lo nuevo. Me llamó la atención esto que traes de Wolfson, que es crear una nueva lengua. Yo creo que la psicosis esquizofrénica está absolutamente tomada por crear algo nuevo, porque tiene que crear algo nuevo ante semejante agujero como inconsciente en lo simbólico. Esto que hablaban del mártir. Es mártir como consecuente de que el inconsciente no está en el espacio, en el registro simbólico. El inconsciente... Vacío. Claro, entonces viene suplentemente por el registro puramente imaginario y hasta el real. En el caso de la esquizofrenia,
yo veo que hay como algo, no sé si diría patognomónico, pero hay alguna cuestión de crear lo nuevo, una necesidad de ir a un lugar, por ejemplo, y aquello que no hay, lo crea. Muy interesante, son todas transgresiones, obviamente, porque un lugar tiene ciertas condiciones y el esquizofrénico que logra socializarse va a ir siempre a crear algo nuevo, de Bueno, diferentes... crea el mundo exterior, ¿no? Claro, esto que traes claro, exactamente, en el mundo exterior, ¿no? Lacan diría, entiendo, a eso espacio hablante a veces le ha llamado, ¿no? O sea, toma fuera y va creando, necesita de lo que llamamos realidad. Pero bueno, en realidad lo que me permitió era asentar esta, no sé si podés, si recordás, Marga, esta cuestión porque me pareció muy interesante que lo que puede llegar a ser cuando el sujeto se queda sin recursos, pero por una operatoria que el analista, diríamos como si en la psicosis uno no puede leer que hay suplencia, entonces le erra y bombardea el delirio, cuando en realidad tenemos que primero absolutamente aceptarlo y arreglárnoslo con eso, ¿no? O sea, pero vos hablaste de cuando el sujeto se queda sin recursos en la neurosis. También hay que tener paciencia y crear y sostener el fantasma, porque si uno va directamente al gran otro, que puede estar representado por la madre, por ejemplo, o por alguien que representa una figura importante para el sujeto, lo deja el sujeto sin recursos. Tienen que ir del pequeño otro al gran otro, como el seminario que hizo Lacan, de un otro al otro, porque en el pequeño el otro está la constitución del fantasma, que retorna sobre él. Así como hay que tener paciencia para escuchar el delirio en la psicosis, hay que tener paciencia para recorrer la dimensión fantasmática a partir de las formaciones del inconsciente y construirla. Yo sé que es monótono, la neurosis es monótona muchas veces, porque el sujeto repite siempre lo mismo y va a la misma piedra y tropieza siempre con el mismo lugar y va otra vez al mismo lugar a tropezar, y entonces se crea una monotonía del fantasma que es a veces difícil de sostener. Pero creo que hay que sostener, así como la psicosis, hay que sostener el delirio para permitir la creación de algo nuevo, como un neologismo en el caso de Watson o lo que fuera. En la neurosis hay que permitir el detalle, el atravesamiento de las diferentes identificaciones imaginarias que el sujeto va haciendo en su fantasma. Tomar el lugar del pequeño otro, de la otra mujer en la histeria, el otro hombre que le sostiene el deseo o la demanda del otro en la neurosis obsesiva. Es lo mismo. El sujeto frente al gran otro está sin recursos. Claro, Por eso está el claro. fantasma. El fantasma le sostiene la respuesta al Mm. lugar del gran otro. Entonces hay que aceptar ese tiempo de construcción fantasmática. Darle todas las vueltas posibles, no ir rápido, no adelantarse, no apurarse, porque el problema a veces del analista es el apuro. Hay que tener paciencia. Paciencia de sostener realmente el fantasma monótono que a veces nos cuenta una y otra vez vuelve a lo mismo, y otra vez vuelve a lo mismo. Bueno, es así. Eso es, y no ir directamente a la madre, al padre, a la estructura, qué sé yo, que enfrenta directamente al gran otro y nos encontramos con el sujeto sin recursos. Los Claro. significantes y el objeto en el fantasma son fundamentales para no enfrentar al sujeto y quedarse sin recursos. Sin recursos, ¿a dónde va? A la resistencia a la transferencia. Se desarma el análisis. Muchas Claro. veces se desarma el análisis. Mm. Bueno, Mm. pasamos porque no nos da mucho el tiempo y tenemos Silvia. Hola Silvia. Ahí estoy. Gracias Marcelo. ¿Se escucha? Sí, sí, escuchamos. Bueno, en principio agradecerte muchísimo. Supongo que todo esto lo vas a desarrollar a lo largo del año.
Me quedé con una pregunta en relación a la melancolía, sobre eso de que eh, la, digamos, el padecimiento por un objeto está siempre en tránsito, no se pierde. Mi pregunta era si en la melancolía como estructura, el sujeto no es objeto siempre en caída, ¿no? Es una pregunta. Em, sí, es objeto del goce del otro, seguro. No cabe duda, por eso es siempre el insulto, siempre la dimensión de ser un objeto destruido. Pero el problema es que no hay pérdida de objeto. A diferencia de la neurosis, donde hay pérdida de objeto, porque está la inscripción del nombre del padre, el melancólico tiene la presencia del objeto permanente, no hay pérdida de objeto. Vieron que el duelo es volver a realizar una pérdida por segunda vez, porque el sujeto tuvo pérdida de objeto en la infancia, pérdida de objeto en la constitución subjetiva, y cuando realiza el duelo porque se muere un ser querido, tiene que hacer un segundo tiempo de duelo imaginario simbólico. La melancolía no hay pérdida de objeto. Por eso es tan difícil, porque está la presencia del objeto permanente sádicamente colocado en él. Entonces se hace ser objeto decaído de ese goce del gran otro y está siempre bajo la forma del insulto a sí mismo, de que nunca fue mejor, que nunca fue, el pasado fue terrible, y es muy difícil sacar al sujeto de ese lugar. La melancolía es una de las estructuras más difíciles de trabajar en transferencia, pero justamente por esto, porque no hubo pérdida de objeto, no hubo pérdida del objeto de amor. Entonces, esa relación tan mala que tuvo con ese objeto de amor no le permitió perderlo. Lamentablemente, no se puede inscribir. Claro. Gracias, muchas gracias. Gracias, Silvia. Facundo, hola. Hola, hola Marga, muchas gracias. Mi pregunta es en relación a la fobia. Me llama la atención esto que mencionabas de la dificultad de la estructura, ¿no? De ubicarla. Y me genera la pregunta esto que traías de, ¿hay cristalización organizada en lo simbólico y lo real? ¿Cómo decís? Ahora volvelo. Hay cristalización organizada en lo simbólico y lo real, decías. Sí, hay una ¿Qué, cristalización imaginaria en lo simbólico real. Claro, porque cómo está el sería? objeto, sí, el objeto que que produce temor, que viene en el lugar de la angustia, y se cristaliza en ese objeto simbólico real. Por ejemplo, el hombre de los lobos, el miedo al lobo, con lo cual el sueño de los lobos le puede permitir toda la apertura. Hay una cristalización simbólica real. No es que el objeto se encuentre en lo real, porque no es necesario, sino que se encuentra en lo imaginario. O sea, no es necesario porque a lo mejor en la época del hombre de los lobos no había ningún lobo alrededor Claro, de él. Sin embargo, ese que estaba en el libro lo asustaba, la hermana lo asustaba. claro, Entonces, hay una cristalización de lo simbólico y lo real, que es lo que le produce el temor. El temor es lo mejor que tiene para poder enfrentar la angustia. Cuando eso no está, la angustia, por supuesto, que permite al sujeto darse cuenta de lo que le pasa, pero hay que regularla para que no se desborde. Y como decíamos, como me recordaba recién Sergio, el caso de las gallinas puede llevar a la perversión, a tomar el recuerdo encubridor, el miedo a las gallinas, porque había un hermano que lo había transformado en un objeto de goce, ¿no? En esta cosa incestuosa. Entonces ahí claro. sí hay una cristalización imaginaria, simbólica real. Buenísimo. Bueno, gracias Gracias, Facundo, Marga. María Carmen y Alejandro Guida, y ahí cerramos. No te escuchamos. Sí, bueno, mil gracias. Bueno, sobre la histérica te quería preguntar, es que enfrenta su falta cuando se enfrenta con el deseo del partener, o sea, hace síntoma, se podría pensar así, enfrenta su falta, como, o sea, hace síntomas Hace frente al... síntomas porque sí.
Se enfrenta al deseo del gran otro con su partener, la enfrenta ahí a su privación, a la dificultad que tiene la histérica de ofrecerse como objeto de deseo al gran otro. La histérica tiene esa dificultad de ofrecerse como objeto de deseo. Entonces, en el momento en que el otro lo enfrenta a su propia falta, ahí hace un síntoma. En lugar de la angustia, hace síntoma. Le cuesta a la histérica mostrar su angustia. Exactamente. Por eso encontramos tantos síntomas en la histeria como Freud nos mostró en las primeras histéricas, ¿no? Hace permanentemente síntomas. ¿Para qué? La síntoma encubre la angustia en la histeria. No es fácil de que muestre su angustia. Claro, Hay que está llevarla bueno. a la mostración de la angustia. Gracias, Bueno. María Carmen. Alejandro. No te escuchamos. No te escuchamos nada. Ahí Tenés que está. poner... No Ahora sí. no me dejaba silenciar, digo, desmutearme. Bueno, gracias, Manuel, por el seminario. Te quería preguntar de la psicosis. Vos hablaste de la responsabilidad, ¿no? En la psicosis me parece importante. Es algo que, bueno, hemos trabajado en supervisión. Y me parece preguntarte si uno puede apuntar a la responsabilidad en todas las psicosis, de la misma manera, ¿no? En la esquizofrenia, en la paranoia, bueno, hoy trajiste hasta la melancolía, ¿no? ¿Uno podría responsabilizar al sujeto de la misma manera? No, son diferentes formas de responsabilidad. No, 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 es diferente. Por eso decía que las estructuras son absolutamente distintas. Una cosa es la proliferación imaginaria donde el sujeto ahí sostiene esa proliferación y es tan difícil, hay que recorrerla y sostenerla y bancarse. La transferencia en la paranoia es muy compleja, porque son en general sujetos muy, muy inteligentes y hacen, siempre te buscan otra explicación y otra explicación y otra explicación, y cada vez tenés más explicaciones de su delirio, que en la esquizofrenia, como veíamos y como recién decía Marcelo, donde la responsabilidad del sujeto está, pero puede crear algo, intenta como sujeto, como tiene Walson, la necesidad de crear algo, porque quiere recuperar la lengua materna que perdió. Es una responsabilidad diferente. La paranoia es compleja, muy compleja. Y en la melancolía es muy difícil también, es otra responsabilidad, porque el sujeto siempre va a lo peor. Siempre si uno le dice algo, es lo peor que sucedió antes, es peor todavía. Y entonces se insulta a sí misma, fue insultado en la historia y bueno, todas las generaciones vienen bajo esa forma. ¿Por qué? Porque no hubo pérdida de objeto, como recién me preguntaba Silvia. Entonces, la responsabilidad del sujeto ahí es muy compleja, no es igual en todas las... Siempre hay responsabilidad del sujeto. El sujeto tiene que estar ahí, pero siempre es diferente para cada uno. La transferencia va a marcar la diferencia. Uno tiene que ser muy sensible a cómo es la transferencia. Pero siempre, perdóname que te vuelvo a preguntar, digo, siempre apostar a eso, a que hay un Apostar sujeto. a él. Hay un sujeto, sí, sí, exactamente. Claro. No todos los casos que recibimos son casos para análisis lacaniano. Eso también hay que considerarlo, ¿no? No todos los casos que recibimos son para un análisis lacaniano. Y aún en la neurosis estoy diciendo esto, ¿no? La neurosis, en la psicosis o en la perversión. Yo tuve muchos años alguien que estaba en la estructura de perversión, aunque uno dice que es difícil, lo tuve muchos años en análisis y progresó un montón, realmente. Un voyerista. El caso era de un voyerismo. Realmente progresó un montón y a veces uno dice, llega una estructura de perversión y no se sostiene la transferencia. Por eso es muy importante las entrevistas preliminares, para ubicar qué es lo que uno representa para ese que viene y qué es lo que nosotros queremos que el otro haga con uno. No todos vienen de la misma manera. O sea, el tiempo de entrevistas preliminares es para preparar al sujeto en la entrada en análisis. Y a veces no entra en análisis. Por eso a veces no encontramos esa posibilidad
de encontrar ese sujeto que sostenga el dispositivo analítico. Así que sí, siempre lo vamos a encontrar si consideramos la necesariedad de que ese sujeto tenga una demanda para un análisis, o que la familia que sostenga la estructura de la psicosis quiera sostenerlo, ¿no? No todos, o sea, tengan en cuenta que no todos los que demandan quieren un análisis. Hay que considerar eso de entrada. Sobre todo en el comienzo, ¿no? Cuando uno trabaja con, todos empezamos así, con estructuras que vienen, por ejemplo, por instituciones, por prepagas, donde la elección de la transferencia es anónima, no es que uno lo eligen a uno en el nombre propio porque alguien lo derivó, sino que viene por una lista. Entonces hay que ubicar ahí, en estas demandas, qué es lo que el sujeto viene a demandar. Si verdaderamente es un análisis o resolver una situación X y punto, y nada más. Así que, sobre todo, tengan en cuenta que cuando no está la transferencia en juego, tenemos que prestar más atención. Las prepagas, las obras sociales, las instituciones. Yo recuerdo casos lindísimos en el hospital, que realmente me parecieron geniales, pero no todos los casos que recibían en el hospital podían ser para un análisis. Así que tengan en cuenta el comienzo, no siempre es fácil. Bueno, gracias por escucharme y nos encontramos en 15 días en este seminario y la semana que viene en las presentaciones clínicas. Hasta la próxima. Gracias.